Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. A los que nos visitan por primera vez, también les damos la más cordial bienvenida. Siéntanse en casa. Y siempre digo, las puertas de este templo están abiertas para ustedes y las puertas de nuestros corazones también. Damos gracias al Señor porque hoy nos permite iniciar nuestra quinta serie para grupos pequeños de nuestra iglesia juntos. Como decía Javi, hemos hecho un esfuerzo por que el material, los videos y todo sea de fabricación casera, para la gloria del Señor y por su misericordia. Y bien, estamos iniciando una serie que nos hemos venido proponiendo, estudiar ciertas cosas que sentimos que el Señor nos pone de que lo debamos de enseñar y que debamos de crecer en este conocimiento. Y por supuesto basado en la palabra del Señor. Y vamos a hablar por 40 y pico de días, tanto en la predicación aquí el fin de semana como en los grupos pequeños, en el material y en el devocional, sobre el tema del compromiso que nos pide el Señor como discípulos suyos. Nuestra vida cristiana en compromiso. Y eso es importante porque en la vida nuestra, independientemente si es nuestra vida cristiana, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, el compromiso es importante. El compromiso hace que las cosas sucedan. Nada sucede si no hay un compromiso. El compromiso es el que permite que un deportista tenga grandes presentaciones, grandes triunfos. El compromiso hace que una persona pueda cumplir sus metas. El compromiso hace que un sueño se convierta en realidad. Porque si no hay compromiso, no se logran las cosas. Les decía, bueno, los que son miembros de la iglesia conocen que tengo mi trabajo y anteriormente trabajaba para una compañía internacional, multinacional, y vinieron desde Chile, la casa matriz, a implementar un programa que habían implementado ellos en Chile, en Perú, y ahora venían para Costa Rica y se llamaba Gestión por Compromiso. Y era interesante, ¿verdad? Porque nos enseñaban, es más, hasta se metían en las reuniones a enseñarnos cómo hacer una reunión. Porque en esas reuniones lo que se pedían eran compromisos a las personas. Entonces, la famosa gestión por compromiso era que fuéramos aprendiendo a que la persona en todo nivel, desde el nivel operativo, que eran vendedores, almacenistas, toda esta gente, después supervisores, después jefaturas y los gerentes, tuviéramos ese compromiso de hacer que las cosas sucedieran. Básicamente esa es. Se comprometían con algo, a hacerlo en tal tiempo y se lograba. Y esa empresa cambió totalmente su forma de actuar. Entonces, teníamos los gerentes ciertas cargas de trabajo, por lo menos así yo lo sentía. Y entonces me decía mi jefe, que era chileno, y me decía: Giovanni, vas a ver el cambio. Yo no creía en esto, pero ahora vas a ver el cambio. Hacía que esa gestión por compromiso, hacía que todas las cosas sucedieran y los gerentes quedábamos así como, pero ¿a qué vine hoy yo? Porque me sentía como que no tenía que hacer nada. Y entonces el jefe mío me decía: no, es que lo que yo quiero que usted piense, que analice el mercado y no sé qué cosas, ¿verdad? Porque todo el mundo empezó a tener el compromiso para cumplir su labor en el tiempo acordado, y eso era beneficio para la compañía, beneficio para el cliente, beneficio para todo. Y entonces esa gestión por compromiso, bueno, también en la Biblia nos habla del compromiso que tenemos que tener como cristianos. Y más aún, si estamos hablando no de una gestión para una empresa, sino un llamado a que nosotros participemos en el plan de salvación que el Señor ha planteado para la humanidad, porque esos somos nosotros, los miembros de la iglesia. Y tenemos que tener ese compromiso con Jesús, no con los pastores, no con usted, compromiso con Jesús. Y por eso le pongo al primer mensaje que tu sí a Jesús sea un compromiso. Porque muchas veces a nosotros el gran problema es que cuando se nos piden compromisos a nosotros los cristianos, generalmente andamos buscando excusas y razones más bien para no comprometernos. Que el Señor nos pide a nosotros, y el Señor no oculta una verdad. El Señor nos pide compromiso total, nos pide entrega, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y no nos pide nada que Él no haya hecho, porque Él se entregó por nosotros.
y nos pide que nosotros también entreguemos nuestra vida a Él. Entonces esta serie completa pretende ser una herramienta para que nosotros, los hijos de Dios, tengamos conocimiento de lo que dice la palabra del Señor para poder ¿qué? Tomar decisiones y convertirnos cada vez en hijos más comprometidos. Y vamos a entrarle a esto por 40 días. Y antes de entrarle, entonces, vamos a ver este mensaje introductorio. Siempre me gusta hacer un mensaje introductorio a la serie en el contexto general del tema que vamos a desarrollar. Así que oremos al Señor para poner esta reunión en manos de Él. Bendito y precioso Señor, hoy venimos delante de ti, un grupo de tus hijos que anhela buscarte, que te seguimos, que queremos decir: sí, Señor, aquí estoy y sí, te quiero seguir. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des un corazón dispuestos para recibir tu palabra hoy y estos 40 días. Que nos des una cabeza también tranquila, concentrada, para que podamos recibir este mensaje. Y que nos des sobre todo, Señor, el querer como el hacer, para que esto no quede nada más en un sermón ni en una nota, sino que sea hecho en nuestra vida y sea aplicado en nuestra vida. Porque tu palabra dice en Santiago 1:22 claramente que si no aplicamos lo que aprendemos, nos engañamos. Y nosotros no queremos ser discípulos engañados, Señor. No, queremos ser discípulos comprometidos. Para mí, Señor, te pido en el nombre de Jesús otra vez misericordia. Entiendo que estoy aquí por tu misericordia, porque no me lo merezco, pero tú has llamado a este siervo tuyo. Y te pido nuevamente, Señor, viste a tu siervo de ropas blancas y llena mi mente y mi boca de tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero este mensaje, generalmente tomo un texto y lo expongo, intento predicar expositivamente. Hoy vamos a tomar algunos versículos, vamos a intentar hacerlo de forma más breve, pero vamos a guardar una relación. Los pasajes que he decidido tomar para esta noche tienen que ver con situaciones que el mismo Jesús habló, instruyó y enseñó a sus discípulos en tema del compromiso y de los pasos del discípulo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que le pongo arriba el título: que tú sí sea un compromiso, pero el desarrollo va a venir en torno a lo que debemos de saber usted y yo como discípulos que queremos ser, como seguidores de Jesús. ¿Qué tengo que saber yo con respecto a mi compromiso y a ese caminar en Cristo? Y les planteo 5 o 6 puntos que están ahí en su bosquejo y que usted puede, por favor, anotar. ¿Qué debo saber? ¿Qué debe saber usted? Tenemos que saber que Jesús nos va a hacer una pregunta a usted y a mí. Y tomo como el pasaje algo que está escrito en el Evangelio de Juan. Está Juan el Bautista predicando y bautizando, y en eso se acerca Jesús. Y él entonces está con discípulos de él, ¿verdad? Porque Juan tenía discípulos. Ven a Jesús y les dice: ese es el Cordero de Dios. Y Jesús se acerca y se narra esto que está en Juan 8:35. Luego para ustedes aparece en su pantalla. Verso 35 de Evangelio de Juan, capítulo 1 y hasta el 39. Voy a leer. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Aquí hay algo que quiero resaltar, y es algo muy interesante. Cuando Juan empieza a escribir este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, la primera palabra que Juan escribe
que se refiere a palabras salidas de la boca de Jesús es una pregunta. Es lo que está en el 38. ¿Qué buscan? Eso fue lo que primero el Espíritu Santo le inspiró a Juan a escribir. Ve qué interesante, ¿verdad? Que Juan lo primero que dice es una pregunta que narra lo que primero Jesús dijo de acuerdo a lo que él escribe. Jesús ve a dos personas que se le acercan y dice: mira, me están siguiendo dos personas, así como usted y yo seguimos a Jesús, ¿verdad? Y se vuelve a ver y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Pregunta de los labios de Jesús. Hoy la palabra de Dios activa es la misma para nosotros. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Jesús está preguntándote hoy una pregunta relevante para tu vida. Una pregunta de reflexión para tu vida. Sí, para usted que me está viendo en la transmisión, para usted que me está viendo del Facebook, para usted que me está viendo en la grabación del video. ¿Qué buscas? Más que responder el día de hoy o la noche de hoy, más que responder es una reflexión para nosotros. ¿Qué estamos buscando? No sé qué está buscando usted, pero a mí me genera inquietud. ¿Qué estoy buscando yo, Giovanni Vargas? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde voy? Es una pregunta para usted, por favor, hágasela personal. No sé si usted se ha tomado un tiempo para preguntarse: ¿qué es lo que yo estoy buscando en mi vida? Porque nuestra vida se envuelve de un montón de cosas y es como un ciclo. Y entonces me levanto y me pongo a trabajar y después llego a la casa y como y comparto y me duermo y me levanto y vuelvo a trabajar, y el sábado voy a la feria o voy al supermercado y el domingo veo el partido y me acuesto y me levanto y otra vez vuelvo a trabajar y otra vez me vuelvo a levantar y otra vez vuelvo. ¿Qué busco? Y cuando me doy cuenta me estoy metiendo en un ciclo. Y en un ciclo, y en ese ciclo, la pregunta para usted y para mí: me estoy cuestionando para dónde voy, hacia dónde me dirijo, hacia dónde llevo mi vida. Y podrían haber un montón de respuestas. Y yo voy ahí afuera donde está el supermercado o donde está el centro comercial y le pregunto a una persona: ¿usted qué busca? Y ahí donde venden hamburguesas, me podría preguntar. ¿O qué busca usted? Yo busco graduarme. Yo busco ser un papá bueno. Yo busco tener una pensión buena. Yo busco hacerme un negocito. Yo busco, no sé qué vas a buscar. ¿O qué estás buscando? Tener éxito, tener dinero, la felicidad, la paz, propósito para mi vida. No importa cuál sea la respuesta. No importa. Lo importante y claro y verdadero es que usted y yo nos vamos a encontrar llenura, satisfacción fuera de Dios. Podemos tener un montón de cosas. Podemos tener nuestra vida resuelta, pero sin Dios habrá siempre un vacío que nadie va a poder llenar. ¿Hasta dónde vas? ¿Qué buscas en tu vida? A Jesús. Hay compromiso por buscar a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos de Juan? Otra pregunta: Rabí, ¿a dónde te hospedas? Y Jesús les dice, segunda frase que usa Jesús, que aparece de Jesús en el Evangelio de Juan: vengan a ver. Ven qué interesante, ¿verdad? Lo que dice el Señor: vengan a ver, vean. Y ellos responden: Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver. Otro tema relevante: toda la palabra de Dios es útil. Y esa frase, vengan a ver, es relevante también para su vida. ¿Sabe por qué? Porque es una invitación que hace el Señor para que usted y yo veamos. Porque los discípulos de Jesús
en los primeros pasos, y yo no sé cómo estará y a dónde considera usted su caminar cristiano, pero la invitación sigue siendo para nosotros sus discípulos. Venga, vea. Venga, vea. Una decisión que usted tiene que tomar, porque muchos no fueron ni siquiera a ver. Pero el Señor dice, venga, vea, venga, vea. Compruebe usted mismo por sus ojos lo que yo puedo hacer en su vida. ¿Qué tanto lo puedo bendecir? ¿Qué tan bueno puedo ser? ¿Qué tanto amor tengo? Venga, vea, para que vea lo que yo puedo hacer con su familia, lo que puedo hacer con su esposo, lo que puedo hacer con sus generaciones. Venga, vea, para que vea qué puedo hacer con su carácter. Venga, para que vea qué puedo hacer yo con sus fallas y con sus cosas que no has podido cambiar. ¿Qué voy a hacer con tu vida? La pregunta para usted, para mí, ¿usted quiere ir a ver? Porque muchos ni siquiera se comprometen con eso. Y el Señor nos llama y nos dice, oye, ¿me estás siguiendo? ¿Qué buscas? Rabí, ¿a dónde vas a estar? Venga, vea. Y es muy básica ese compromiso, es muy básico. Es muy básico. Pero vamos avanzando en nuestro caminar cristiano. Y la otra cosa que usted y yo debemos saber es que Jesús, aparte de hacernos una pregunta, nos hace una invitación. Número 2, nos hace una invitación. Voy a ir a otro pasaje para ver esa decisión que hay que tomar a partir de una invitación que nos hace Jesús. Ahí Natalia nos puso, que se encarga de mi hija de hacer las presentaciones, la famosa escena de la pesca milagrosa. Ahí está Pedro y otras personas ahí. Se acerca a Jesús. Jesús iba caminando a la orilla del mar de Galilea, dice la palabra del Señor. Iba caminando a la orilla y ve unos pescadores lavando las ¿cómo se llama? Las redes. Él quiere enseñar y les dice a ellos, mira, préstame la barca para poder enseñar. Él enseña desde la barca y después termina de enseñar. Y cuando terminó de enseñar, se presenta esto que está escrito en Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante. Leo para ustedes otra historia. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes a pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandes, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Verso 7. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás como pescador de hombres. Así que se llevaron las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este segundo punto nos dice que la situación cambia, las palabras de Jesús cambian. Ahora sí él empieza a pedir un compromiso. Sígueme. Deja las redes. Cambia su labor de pescar peces o pescar pescados, creo que así se dice, y venga a pescar hombres. Sígueme. Y otra respuesta donde usted y yo puede decir que no, o puede decir que sí. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús? El tema, mis hermanas y mis hermanos, que a nosotros los cristianos, a nosotros en nuestra vida cristiana, como nos es difícil comprometernos, nos quedamos en el ver. Claro, es muy bonito. Me encanta ver a Jesús actuar en mi vida. Me encanta ver que Jesús me diga, venga, vea cómo yo te cuido, cómo yo te doy. Entonces me encanta ver a un Jesús salvador, me encanta ver a un Jesús proveedor, me encanta ver la provisión de Dios, me encanta ver el cuidado de Dios, me encanta ver los milagros de Dios en mi vida y me gusta ver. Pero el Señor te pide y me pide que me comprometa y te comprometas a seguirlo.
a seguirlo. No me puedo quedar simplemente viendo a Dios actuar en mi vida. Me toca una parte. Porque a mucha gente le gusta el Dios, el Jesús proveedor, pero no le gusta el Jesús Señor. Sí, Señor, aquí estoy, hago tu voluntad. Y no nos gusta el Jesús Señor. Pero el Señor nos pide que avancemos de nivel, que seamos obedientes. Y desde el mismo inicio en que usted y yo aceptamos ser discípulos de Jesús, ahí mismo nos dice, como se lo dijo a Pedro, ahí mismo, Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿estás haciendo las cosas a tu manera? ¿Y no has pescado nada? Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Echa tus redes en aguas más profundas. ¿Y qué responde Pedro? Hemos trabajado duro toda la noche. Hemos hecho la labor, contestó Simón, dice. Pero si usted me manda, yo voy a echar las redes. Verso 5. Vea la obediencia de Pedro. Y dice el 6. Así que hicieron eso y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Pedro siendo obediente. Siendo obediente. Y tome en cuenta algo, ¿verdad? Vamos a ver, Pedro era profesional de la pesca. O sea, su oficio era ser pescador. Y a pesar de que sabía qué hacer, que tenía experiencia, que era experto en eso, no había pescado nada. Inclusive Pedro le podía haber dicho: vea, Señor, ya lo hicimos. O sea, ya le pusimos. Y no hay nada. O sea, vean, Pedro, hágalo a mi manera, no a la suya, a mi manera. ¿Y qué hace Pedro? Dice que sí. Y eso es la obediencia. La obediencia que el Señor nos pide que hagamos. Pedro pudo haber dicho: ay, Jesús, sí, el de Galilea, yo te conozco. Hace como 3 años le compré a tu papá una mesa, ahí la tengo todavía. Buenísima, tu tata es buenísimo carpintero, pero usted no es pescador. ¿Cómo más a decir que si lo que haces vos son bancos? Pero Pedro dice: no, yo sí le voy a obedecer a mi maestro. La pregunta para usted, para mí es: si yo estoy, ¿usted está dispuesto, dispuesta a obedecer a Jesús? En todo. Porque muchas veces nosotros nos creemos el que sabemos mucho. No, yo sé hacerlo a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces no hay compromiso como discípulo, porque el discípulo obedece a su maestro. Dice la palabra del Señor que el Señor les decía a los que creían, a los que no creían en Él: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, no me obedecen. Y todos nosotros igual: Señor, ay Señor, ay Señor. ¿Señor de qué? ¿O de quién? ¿Hago realmente lo que el Señor me está diciendo? Y sí digo: sí, Señor. Ese es el compromiso que el maestro nos pide. ¿Y qué pasó después? Ellos, dice la palabra del Señor, que Pedro obedeció. Y a partir de ese acto de obediencia, Pedro fue usado por el Señor de forma impresionante. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho: no, estoy cansado, Jesús. ¿Está loco usted? Vean, ni hubiéramos sabido, nunca hubiéramos sabido de Pedro. Ese que fue el líder de la primera iglesia allá en Jerusalén. ¿Qué pasó luego? Verso 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Pedro lo siguió. Aquellos pescadores dejaron sus redes para seguir a Jesús. Y eso es lo otro que tenemos que aprender. Ser discípulo implica dejar algunas cosas. Tenemos que dejar algunas cosas.
Y eso lo vamos a enseñar en la primera sesión de grupos pequeños. Pedro dejó sus redes. Mateo, que tenía un trabajo, digamos, de esos bien remunerados, porque era cobrador de impuestos, dejó ese cargo, dejó esa comisión, porque era una comisión gruesísima. Pablo dejó su vida pasada y ser ese judío prominente y ¿cómo se llama? Alabado, por decirlo así, reconocido, y lo dejó. Y usted también, y yo también queremos, si usted y yo queremos ser verdaderos discípulos comprometidos, debemos de dejar algunas cosas en el pasado. No quiere decir que usted mañana renuncie, ¿verdad? Entonces deja de ser, no sé. No estoy diciendo eso. Pero si usted y yo tenemos que dejar algunas cosas. Esas cosas que nos impiden a nosotros ser discípulos comprometidos. Entonces cuando Jesús nos llama, cuando Jesús lo llama a usted, me llama a mí, tenemos que elegir siempre renunciar a algunas cosas. Algunas cosas. Tal vez, y repito, no el trabajo como hicieron ellos, pero sí, a lo mejor el Señor te está pidiendo dejar alguna relación que no te conviene. A lo mejor tienes que dejar algunos amigos que van caminando en una dirección opuesta. A lo mejor tal vez sea el tiempo que le estás dedicando a ciertas cosas. Puede ser aquellos planes que van en contra de la voluntad de Dios y que vos sabés que van en contra de la voluntad de Dios. Tal vez queramos conservar algo y en el fondo sabemos que eso no nos conviene y que nosotros debemos dejarlo porque nos impide ser discípulos comprometidos. ¿Qué es lo que estás tú dispuesto a dejar por seguir a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque el Señor te va a invitar. Sígueme. Sígueme. ¿Estás dispuesto a dejar algo? Pastor Miguel Núñez, lo admiro muchísimo, dominicano, tiene una frase que de hecho mi consiervo Johan Clairol puso esta frase y la tomé del Facebook de Johan y la pongo ahí. Ahí aparece en su pantalla del pastor Miguel Núñez, pastor dominicano. Fíjese a ver si aparece por ahí. Dice el pastor: seguir a Dios implica renunciar. Abraham renunció a su hijo Isaac. Moisés renunció a Egipto. Ana renunció a su hijo. Pablo renunció a su vida anterior. Dios modeló la renuncia. El Padre renunció a su Hijo unigénito. Cristo renunció a su propia vida. ¿Y tú? ¿Y tú? Siguiente punto. Seguimos avanzando. Cada vez se pone la plancha más caliente. Como que vamos caminando y se pone el asunto más incómodo. Así que siéntese bien, ¿verdad? Para que pueda recibir. Y más disposición en el corazón. Entonces, primero una pregunta, después una invitación y después directamente un compromiso. Siguiente historia está en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, uno de los versículos más mal interpretados a mi concepto. Marcos 8, 34 y 35 dice que Jesús estaba en medio ahí está una imagen, Jesús está en medio de una multitud, y una multitud donde había gente que era discípula de él y otra gente que no. Marcos nos dice, versículo 34, que el Señor llamó a la multitud y a sus discípulos. Llama a todo el mundo acá, la multitud, la comunidad de Concepción, Curridabat y alrededores, y a ustedes y a mí, sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga.
se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, el Señor nunca ocultó nada. El Señor fue claro siempre, y es claro con usted y conmigo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Entrega. Ahora, este versículo creo yo que es mal interpretado, porque cuando uno dice que si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y tome la cruz, y como uno trata de interpretar la cruz como una carga, como una, no sé, un mal matrimonio seguramente, no sé, es como si fuera algo que pesara, no sé, como una relación tensa, no sé, como un trabajo que no nos gusta. Entonces, ay, es que yo ando con una cruz, cargando una cruz. Eso no significa eso, no significa eso. Cuando nosotros queremos entrarle a un pasaje como estos, siempre recuerden que nosotros entendamos que Marcos le escribió a una gente que vivió hace 2000 años. Y hace 2000 años existía la crucifixión. Entonces, cuando Jesús habla de una cruz, ellos están relacionando en su época, ¿verdad? Ahora significa otra cosa. La cruz hasta la vemos bien, ¿verdad? Usted ve una cruz, ay sí, qué lindo. Toda la gente tiene cruces en la casa, o las guindas, no sé, en el parabrisas del carro, lo que sea. Y también tiene la interpretación de que la cruz es algo pesado, algo que usted tiene que llevar por su vida. Pero la cruz a la cual él hace referencia es la cruz, o la perspectiva de la cruz que se tenía hace 2000 años. Entonces, imagínese, véngase usted conmigo hace 2000 años y posesione su mente hace 2000 años, lo que estaba pasando hace 2000 años en la época de Jesús, cuando Jesús le decía a sus discípulos de hace 2000 años. Entonces, vamos a ver, ¿qué había visto esa gente? ¿Qué relacionaba esa gente con respecto a la cruz? ¿Cuál era el significado para esa gente de hace 2000 años? La cruz. Una sola cosa podía significar. Una sola cosa ellos podían pensar: muerte. La cruz significaba muerte. No había otro significado. El símbolo de la muerte. A los romanos crucificaban a sus hermanos, a sus judíos, a los israelitas, y los colgaban. Crucificaban a cuanta persona fuera en contra de su voluntad, y esos romanos crucificaban y ponían a la gente crucificada para que la gente lo viera. Entonces, alguien que estuviera en una cruz era un delincuente, era una advertencia. La muerte más horrorosa, la muerte más vergonzosa. Entonces, cuando Jesús dice que tomen su cruz y sígame, lo que estaba diciendo él era, así como los romanos obligaban a que los condenados llevaran la cruz hasta su lugar de crucifixión, pues él decía, así también tomen su cruz. ¿Qué es lo que estaba hablando el Señor? Que estuviera dispuesto a morir por seguirlo. Si alguien quiere seguirme, esté dispuesto a morir. Y la gente decía, pero ¿qué está pasando? Suave, pero ellos no sabían que Jesús iba a morir crucificado. Jesús estaba vivo todavía. ¿Quién se iba a imaginar? Pero ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaba en la época hacer eso que está en rojo? Hace 2000 años Jesús hablaba a sus discípulos. ¿Qué significaba ser un discípulo? Usted tiene claridad que hay, ¿qué significa hoy? Pero ¿qué significaba hace 2000 años? Un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús era aquel que veía en Jesús sus milagros, veía él su forma de hablar, su forma de actuar, ese liderazgo que tenía único. Y ellos decían, aquí vino el Mesías, el que nos va a salvar, el que nos va a liberar de Roma, ese Mesías que nos va a hacer famosos, el David de hoy, el que va a vencer y que va a romper estas cadenas, y al que vamos a sacar en un desfile, en una carroza, después de que gane todo, el que nos va a liberar de Roma, el que nos va a hacer famosos de nuevo. Ese Jesús era el que buscaban. Ese es el que esperaban. Tan es así que lo que conocemos como el Domingo de Ramos, toda esa gente vio a ese Jesús poco tiempo antes de ser crucificado. Ellos querían a su Mesías.
Pero el Señor dice, no, es que mi misión no es esa. Mi misión es morir. Mi misión no es desaparecer a Roma, ni ser el líder que ustedes están pensando que ganara guerras. Mi misión era morir en una cruz de la forma más dolorosa y más vergonzosa. Entonces el Señor les dice eso. Entonces el discípulo comprometido se olvida, porque el Señor es claro, se olvida de un Jesús mesiánico, así como ellos lo veían. Se tiene que ver un Jesús que estuvo dispuesto a morir en una cruz, que se entregó totalmente y que dice, si usted es discípulo mío y es comprometido, usted me sigue, usted toma la cruz, es decir, usted me imita, hace lo que yo hice y ama sacrificialmente y tiene una vida de entrega y está dispuesto a morir por amor y está dispuesto a sacrificar. Mis hermanos y mis hermanas, con mucho amor, mensaje fuerte el día de hoy. Jesús sigue pidiendo a sus discípulos que se comprometan, tomen su cruz y lo sigan. En otras palabras, no es esperar lo bonito. No es esperar lo bonito, es tomar la cruz. No es nada más decir, es que yo soy el amigo del Rey de Reyes. Claro que lo sos. Pero Jesús vino aquí a este mundo a morir y a sufrir. Y le pide a usted y me pide a mí que nosotros sigamos eso. Que estemos dispuestos a sacrificar. Es un llamado, una invitación que nos hace hoy a usted y a mí de forma de entrega absoluta. Es el compromiso que nos pide. Él nos exige, y vea lo que le estoy diciendo, nos exige compromiso y sacrificio. Es que Él es claro. Vea, si alguien quiere ser mi discípulo, tome la cruz. Tome su cruz. Nunca lo ocultó. Y siempre fue claro, tan es así que muchos discípulos de su época lo dejaron y dijeron, vea, este Jesús está loco. Por eso en algún momento Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿y usted también se va a ir? Usted también me va a dejar. Es que las enseñanzas eran muy duras, a lo mejor como esta enseñanza de hoy. Pero Pedro le respondió como verdadero discípulo, Señor, ¿y a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vas a ir si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde voy a ir yo si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? A perderme allá afuera, a andar sin rumbo, sin esperanza, al tarantantán, a seguir la cultura, a hacer lo que todo el mundo hace. Tengo al Maestro, tengo al Rey de Reyes que me enseña y al cual sigo, y el cual me está pidiendo hoy, esta noche, que me comprometa. Ese es el Jesús. Y el problema, mis hermanos y mis hermanas, es que hoy, 2000 años después de este pasaje, nos devolvemos del pasado y venimos a posicionarnos acá. Hay muchas personas que no están dispuestas a tomar esa cruz, ni están dispuestas a sacrificar absolutamente nada. Y la pregunta para usted, para mí, sigue siendo, bueno, ¿estás dispuesto entonces a ser un discípulo comprometido? Y sacrificar algunas relaciones, sacrificar alguna comodidad, sacrificar alguna diversión, sacrificar un trabajo, sacrificar tu vida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me dice usted eso? Y la gente que viene aquí dice, ay, ¿dónde viene a caer? Quiero poner un video que Jairo nos puso, un video en el transcurso de la semana. Jairo está, para los que no lo vieron, porque yo sé que a veces
no lo vemos, no tomamos el tiempo, estamos ocupados y después se nos olvida, pero vamos a ponerlo, ese video. Ese video, antes de ponerlo, este pastor se llama Wayne, no sé si estoy pronunciándolo bien, Wayne Cordeiro, él es, ¿cómo se llama?, de Hawái, norteamericano de Hawái. Dirige una iglesia muy grande, plantado varias iglesias en Hawái, se llama New Hope. Él narra que antes del video, porque el video no habla todo el testimonio, no lo pude conseguir completo, pero lo iba a traer Jairo y ¿cómo se llama? Y ya lo tenía planeado, pero no lo tengo completo, lo tengo en inglés, pero no lo tengo en español. Y él dice que él fue a China porque en China ellos entrenaban, la iglesia de él entrenaba a líderes cristianos en China. Y dice que en algún momento contactaron a 22 líderes de una región larga, lejana, de donde ellos estaban. Entonces dice que tenían que tomar un tren y venirse de esa zona 13 horas en tren. Dice que salían en las estaciones y por lados se venían en parejas separados, porque allá son perseguidos. Entonces ellos tenían que venirse por separado, porque si no podían causar sospechas. Y si metían todos a la cárcel, imagínense todos los líderes de la zona. Entonces dice que ellos se reunieron en un hotelito ahí, al parecer era un hotelito humilde ahí, entonces era un salón de 60 metros cuadrados y estaban 22 personas más ellos que estaban ahí dando la enseñanza, todo el mundo en el suelo porque no había donde sentarse. Y se narra esto que está en el video. Adelante, por favor. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia
y las memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Impresionante, impresionante. Muchos cristianos de la iglesia de hoy no están dispuestos a mojarse en un día lluvioso. Me quedo en la casa, me conecto. Muchos no están dispuestos ni siquiera a perderse un partido de fútbol. Juega mi equipo. Muchos no están dispuestos a perderse en una fiesta. Es que me gusta. Muchos no están dispuestos a perderse un programa de televisión. Muchos no están dispuestos a perder una hora de sueño. Muchos no están dispuestos ni siquiera a hacer ajustes en su ajetreada agenda. Pastor, es que tengo esto, es que tengo lo otro. No hay un compromiso. Yo quiero hacer una pregunta, y esta pregunta todavía creo que la palabra de Dios entra un poco más profunda y hágase esta pregunta de reflexión, usted que está sentado ahí, yo me la hago. Y la pregunta es, de acuerdo a su nivel de compromiso, de acuerdo a su nivel de compromiso con Jesús, ¿cómo te ve la gente? De acuerdo a ese grado de compromiso. ¿Cómo te ve tus hijos? ¿Cómo te ve tu cónyuge? ¿Cómo te ve la gente de compañeros de trabajo? ¿Cómo te ve tu familia extendida? ¿Cómo te ven tus hermanos en la iglesia? ¿Qué diría la gente con respecto a si estás o no estás comprometido? Porque Hechos 1:8, palabras del Señor, ya resucitado, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo quiero invitarlo a usted a que se comprometa a esta serie. Y el primer paso que yo les pido que ustedes den es, allá está la mesa, para que se puedan inscribir en un grupo pequeño, porque vamos a ver este tema a profundidad, a la luz de la palabra. Ahí están los folders. Es un poquito de su tiempo que saca un martes, un lunes, hora y media, comparte con hermanos en Cristo y aprende de la palabra. Siguiente punto, Jesús nos pide que hagamos más discípulos. La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. No voy a profundizar en este punto mucho, pero Jesús dice, te estás comprometiendo, y además de eso no solamente quiero que seas un discípulo comprometido, sino que quiero que ayudes a otros a ser discípulos y que invites a la gente y que ayudes a que se produzca en ellos lo mismo que se produjo en tu vida, Dios actuando en tu vida. Y Él nos capacita y nos prepara para que nosotros también hagamos discípulos. Y esto es interesante porque muchos de ustedes, yo llegué porque alguien oró por mí, alguien me habló de Jesús, y posiblemente muchos de ustedes también haya pasado lo mismo. Ustedes llegaron a los pies de Cristo porque un discípulo comprometido les habló de Jesús. Muchos somos fruto de oraciones, muchos somos fruto del compromiso de un discípulo del Señor, del amor de otros cristianos, de otro discípulo que dijo, yo sé lo que mi maestro me está mandando. Y ahora ustedes y yo somos responsables de brillar, de ser la luz, de ser esos discípulos que dan testimonio. ¿A quién estás ayudando a descubrir la fe? ¿A quién estás ayudando, acompañando a alguien que dé esos primeros pasos de cristiano, enseñar la Biblia? ¿O simplemente a quién estás invitando a la iglesia? ¿A quién estás invitando a un grupo pequeño?
Señor quiere discípulos comprometidos. Es un buen tiempo. Este es un buen tiempo. Esos 40 días es un buen tiempo para comprometernos con el Señor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que saber, y aquí ya voy un poco más rápido, el tema central era el punto anterior, pero hay unas cosas que usted y yo tenemos que considerar. ¿Y qué pasa, qué pasa cuando yo pierdo el compromiso? Cuando estoy yo encendido del Señor, cuando yo tengo ese primer amor, cuando empiezo a avanzar, cuando el Señor me está usando de forma sobrenatural, cuando percibo que el Señor me está usando porque estoy comprometido con la obra, cuando me siento gozoso porque sirvo, cuando me siento gozoso porque estoy con una relación cercana a Dios, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si pierdo ese compromiso? Si me enfrío. Acá quiero usar la historia de Pedro, que todos conocemos, y lo conocemos como la negación de Pedro. Ahí hay un par de imágenes. La noche en que Jesús fue capturado y arrestado a Jesús, sus discípulos se dispersaron. Y Pedro fue uno que lo empezó a seguir. ¿Para dónde se lo llevaban? Todos conocemos esa historia. Y esa escena de Pedro nos refleja a nosotros cuando perdemos el compromiso. La palabra del Señor es un espejo que nosotros nos tenemos que ver en la palabra de Dios. Muchas veces lo he dicho. Y ese Pedro nos describe muchas veces a nosotros. Ese Pedro es un reflejo de ese discípulo comprometido y que después cayó o falló. Dice la palabra del Señor, Lucas 22:54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Llevaban a Jesús y Pedro iba de lejos. Primera cosa que nos pasa a nosotros cuando nosotros perdemos el compromiso es que solamente seguimos a Jesús pero de lejos. No hay una cercanía con Él. No hay esa comunión con Él. Y somos esos seguidores como Pedro que estamos de lejos. Y es común en nuestras vidas. Pedro lo seguía pero de incógnito, escondiéndose. No estaba dispuesto a morir. No ese Pedro. Otra de las cosas es que cuando nos juntamos con otros que no son comprometidos, también vamos perdiendo nuestro compromiso. Si nos juntamos con los que no son comprometidos, verso 55. Pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Aquellos que no tenían nada que ver con Jesús, esos judíos en Jerusalén, y Pedro en medio de ellos. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos en Cristo, de cuál es nuestra identidad en Cristo, y nos dejamos de congregar, y nos dejamos de inscribir a los grupos pequeños, y empezamos a unirnos pero con la otra gente, porque es que la otra gente va, si usted se une con la gente del partido de fútbol y no son cristianos, ellos van para allá. Y el Espíritu Santo nos lleva para allá. La vida del Espíritu es contraria a la vida del mundo. La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos unimos con gente gente que no está comprometida. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos como ellos. Nos convertimos en personas sin compromiso. O al menos a un corazón a medias. Un rato sí, un rato no. Un rato con apatía y otra con compromiso. Y ya saben lo que dice el Señor cuando uno es ni tibio ni caliente. Perdón, ni frío ni caliente. Gracias. Otra de las cosas que suceden es que cuando hay temor en lugar de fe, también nos vamos convirtiendo en personas que perdemos el compromiso. Verso 57 dice, pero él lo negó diciendo, muchacha, yo no lo conozco, negando a Jesús. Poco después
lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como hubo una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él, miren, es Galileo. Y lo negó por tercera vez. Ahora las palabras de Pedro son de temor. Ese Pedro que decía: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? A ese que se le preguntó: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, afirmó Pedro. Ese mismo estaba diciendo: no lo conozco. No lo conozco. Y aparece la negación. Hombre, no sé qué estás hablando. Y empezamos a negar a nuestro Dios. Y rechazamos cualquier asociación con Jesús. No, eso es, no. Y esas palabras de Pedro ya demuestran total apatía e inclusive rechazo. Apatía de estar cerca del maestro, de buscar al maestro, de predicar al maestro. Pero la buena noticia para usted y para mí, ese es el último punto que tengo para esta noche. Tenemos un maestro lleno de misericordia. Un Dios que dio nuevas oportunidades a sus discípulos. Y a Pedro le dio otra oportunidad, y a nosotros nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Es donde hace lógica lo que dice en Eclesiastés: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. Todos los días. Esta historia de Pedro también nos enseña que en nuestro caminar cristiano podemos caer. Ser cristiano y ser seguidor de Jesús no significa que nosotros no le vamos a fallar, no lo vayamos a negar. Es más, y usted lo tiene que tener presupuestado, que nos vamos a equivocar, le vamos a fallar. Pero ese deseo, esa disposición, ese compromiso de seguir a Jesús nos tiene que levantar. Decir: sigo adelante, tengo un Dios misericordioso. Ir al trono de la gracia, pedir perdón. Estar dispuestos a aprender de esas caídas. Y que esas caídas nos sirvan para predicar su bondad y su amor. Mira, es que de ahí me levantó el Señor. De ahí me levantó el Señor y testifico por su misericordia. De ahí me levantó el Señor y me sacó. Yo era ese, pero el Señor me rescató, y cuando caí Él me volvió a rescatar por su misericordia. La vida de Pedro, un hombre lleno de fallas, temeroso, y después líder de la primera iglesia de Jesús en Jerusalén. Así que si usted se siente que falló, sepa que usted tiene un Dios misericordioso. Dice la palabra del Señor que el Señor volvió y miró directamente a Pedro, ahí cuando lo llevaban. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Saliendo de allí lloró amargamente. Yo no sé si usted tiene que ir delante del Señor a llorar amargamente, a quebrantarse delante del Señor. No sé cómo viene su vida, cómo viene la vida. El Señor la conoce. Y si usted necesita quebrantarse delante del Señor y ir a pedir perdón, y el Señor te está esperando con su misericordia, entendiendo totalmente su situación. El Señor anda buscando discípulos suyos con el corazón quebrantado. Que se derrame ese corazón delante de Él. Nos ponemos de pie para orar y darle gracias al Señor.
Señor, nos ponemos nuevamente delante de ti. Venimos, Señor, con una perspectiva diferente de lo que es ser un seguidor tuyo. Estamos retados, nos has confrontado. Bien desde tu palabra, Señor, que allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, cuando tu siervo Pablo afirmaba: toda la palabra de Dios es útil para instruirnos y para corregirnos. Que esta palabra sea útil, Señor, para instruirnos y para corregirnos. Y para entender, Señor, que tú, Señor, andas buscando personas que estén dispuestas a ser obedientes, a honrarte, a derramar nuestra vida en adoración a ti. No somos perfectos, Señor. Tú nos conoces, pero no nos damos por vencidos. Porque tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, es nueva cada mañana. Necesito misericordia hoy, Señor. Perdóname por todo lo que he hecho incorrecto. Perdóname por mi falta de compromiso. Perdóname por tantas veces invitarme, pedirme que me comprometa. Y yo tal vez enfocado en otras cosas. Yo vengo delante de ti, Señor, y te digo: aquí estoy. Mira mi corazón, mira mi situación, mira mi vida, mira mis sueños, mira mis anhelos. Te los entrego. Quiero seguirte. Quiero ver tu misericordia en mi vida. Quiero ver tu amor en mi vida. Quiero ver tus promesas que están escritas en tu palabra en mi vida. Quiero ver. Sí, claro que quiero ver, Señor. Pero también quiero seguirte, Señor. Mi vida es tuya. Y quiero tomar esa cruz. Y también sacrificar las cosas que yo sé que tengo que sacrificar. Comprometidas con tu obra, Señor, también. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta tu iglesia y que en estos 40 días que vamos a arrancar a partir de ahora, que sea de bendición, Señor. Que nos enseñes, que nos instruyas y que nos corrijas y que nos cambies nuestra manera de pensar. Yo te pido, Señor, para esta tu iglesia, para la comunidad de Concepción, te pido, Señor, que tú inquietes esos corazones y que levantes de esta iglesia y de esta comunidad un ejército de servidores tuyos, dispuestos a ir, a ser más discípulos, como tú nos has pedido. Y quiero, Señor, pedir para esta tu iglesia y tu familia, Señor, lo que tú ordenaste a Moisés, allá a tu pueblo Israel. Le decías a Aarón: imparte bendición a los israelitas. Y hoy tomamos esta palabra para nosotros y en el nombre de Jesús imparto bendición para tu iglesia, Señor. Números 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Así te invocamos, Señor, para que nos bendigas. Y tu iglesia, Señor, te dice amén y amén. Demos gracias al Señor, gloria a Él, y nos vemos la próxima semana. Pasen a matricularse allá, hay un refrigerio para que puedan pasar, y siempre hacemos que hay grupos pequeños algo. Así que no se vayan, podemos conocernos un poquito más. Vayan para que disfruten de la comidita, pueden inscribirse y el Señor me los guarde y me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.